Nos podemos sentar. Vamos a escuchar ahora la predicación de este quinto día de la novena. Como decía al principio, tiene por lema San Francisco Javier y la pedagogía de la amistad. Y hoy, don José María Oliver nos hablará de escribir, pensar y usar bien la razón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas tardes, estamos en la quinta jornada de esta novena de la gracia 2024 y como nos han dicho, el tema de hoy, escribir, pensar y usar bien la razón, es por tocar un tema que creo que es importante para entender a Javier y era para él también importante y lo es para la fe. Javier fue un académico, pero no es conocido por sus libros o publicaciones académicas. Javier estuvo 11 años en la Universidad de París. En Asia estuvo menos, 10 años y medio. Dicen que era la de París la mejor del mundo, si se pueden hacer comparaciones, que nunca son fáciles de hacer. Su padre, Juan de Jasu, fue doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia. Su familia tenía un nivel económico para enviarle allí y el nivel académico e intelectual para alcanzar el grado de doctor.
Tuvo otro pariente, Martín de Azpilicueta, también doctor, que fue profesor de Derecho Canónico en Salamanca, por ejemplo. Como sabemos, su familia destinó a Javier a estudiar. Le enviaron a París con 19 años con una finalidad: hacer carrera universitaria para luego ser clérigo, ser canónigo y aspirar a ser obispo. Y Javier lo hizo muy bien. El primer año realizó un curso preparatorio, sobre todo latín. 4 años estudió humanidades, con 2 títulos, grado y maestro. Luego fue profesor durante 3 años y medio. O sea que Javier fue profesor ni más ni menos que en París. Luego, como sabemos, cambió de plan. Hizo 3 años de estudios de teología y abandonó París. El cambio de plan fue sobre todo interior y mental. Fue una mudanza interior. Gracias al influjo de Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola entonces, y a la oración y reflexión, los ejercicios espirituales y al trabajo en hospitales y con pobres, con eso cambié de vida. Ya no usaría la razón, la teología o el sacerdocio para hacer carrera, lo usaría para servir a los demás, para hacer apostolado. La Compañía de Jesús nació con 10 compañeros en París, todos estudiaron en la universidad y claro, todos tenían un toque de tendencia intelectual o daban importancia a eso, daban importancia a los estudios, a la formación, al saber, al aclararse intelectualmente, a dialogar con la cultura, el pensamiento, a buscar entender las cosas, a dar respuestas profundas, a escribir, a predicar. Lo llamaban ministerios de la palabra, no por intelectualismo o por sentirse superiores, ni por buscar o para buscar saber más para querer dominar a otros, sino por creer que se hace así un mejor servicio a la cultura y a la fe. Desde entonces se fomenta la dimensión intelectual del apostolado. Esto no quiere decir organizar o tener universidades, eso es solamente una parte, más bien quiere decir plantearse los apostolados de modo instruido, es decir, aportar a los apostolados pastorales, educativos o sociales, digamos, un toque intelectual, crítico, de profundidad, de pensamiento. No quiere decir no hacer cosas sencillas o no estar con los que no saben mucho. No quiere decir no cultivar la experiencia espiritual, la mística o la fe vivida. No quiere decir no cultivar el afecto, no cuidar la amistad o la ternura, o no saber leer los propios sentimientos. Quiere decir todo lo anterior, pero sabiendo lo que haces, entendiendo los porqués, no repitiendo sin más lo que hacen otros, teniendo capacidad de innovar, de dar pasos complejos para mejorar la tarea, el servicio de debatir y defender la fe católica en el mundo de las ideas, en los debates culturales o académicos. La fe se expresa en términos concretos en cada cultura. Para que la fe crezca, pensaban Javier y los primeros compañeros, además del testimonio personal, evidentemente, hacía falta que la fe dialogara con las distintas culturas y tuviera así cierta carta de ciudadanía. Javier era listo y tenía buena memoria. Después de París fue a Italia, luego a Portugal, luego a India, luego a Ceilán, Indonesia y Japón. Y le vemos en Japón discutiendo con sabios japoneses. 10 años después de estar en París, de estudiar y dar clase, aparece en Japón y habla de ciencias, del cielo, los rayos, el sol y los planetas. Explica el funcionamiento de los relojes y muestra una cultura encima de lo normal. Hoy diríamos cultura científica. Hay que destacar que en aquel tiempo el grado de licencia de humanidades también estudiaban en aquel grado ciencias naturales, cosa que ahora no se hace. 10 años después, sin haberlo previsto, se acuerda de esas cosas y debate con intelectuales japoneses de tú a tú. Bien, esta afición a lo intelectual se traduce en varias cosas. Por un lado, Javier y los primeros jesuitas se preocupan de redactar textos para la fe. Hacen catecismos y pequeños tratados de teología para explicar en qué consiste la fe. Creen que la fe, además de vivirla y experimentarla, hay que formularla bien. No se complican la vida, quieren textos y doctrinas claras, van a lo fundamental. Luego, muchas predicaciones de Javier consistieron, como comenté un día, en explicar el catecismo, explicar los fundamentos de la fe. Javier buscaba los mejores textos que había en portugués, los llevó, hizo que los llevaran a Asia, tradujeron los materiales a varios idiomas, en el sur de la India al tamil, en Indonesia al malayo, luego al japonés, y también pensó, como he comentado algún día, traducirlo al chino.
que en parte se parece al japonés en el lenguaje escrito, en el hablado nada de nada. Javier intentó aprender estos idiomas de mundos y culturas muy distintas. Es muy complejo, sabemos, ser capaz de entender una lengua y una cultura distintas a la tuya, además con pocos medios. Y Javier se metió en este lío. Buscaba ayudas para interpretar lo que él sabía en latín y portugués y adaptarlo a otros idiomas. Esto supone que tuvieron ayuda de mucha gente local para hacer de traductor y adaptar doctrinas europeas a otras culturas. No tenían diccionarios ni gramáticas como tenemos ahora, o menos aún traductores por ordenador, por inteligencia artificial. Lo tenían que inventar todo y trabajar de modo muy rústico. Fueron auténticos pioneros. Sus predicaciones eran, como decía, leer estos materiales y explicar algo. Leía como podía a su manera, a veces no lo entendían, pero tenía algún ayudante traductor. Y es un choque de mentalidades tremendo. Vas tú con tu cultura, tu mentalidad y tu idioma, haces una traducción más o menos buena o mala, dependiendo de tus ayudantes. Seguro que las traducciones ahora son mucho mejores. Y lees o dices cosas según entiendes, te entienden un poquito, tu ayudante lo mejora. Evidentemente no es perfecto lo que hizo, es imposible. Voy a aprender chino o japonés, tardas varios años y con muchos medios. Javier hizo el esfuerzo de escribir y aprender 3 idiomas, los mencionados tamil, malayo y japonés, dedicando solo unos meses a cada idioma. Y se lanzaba a hablar con ayudantes. Fue bastante intrépido, valiente y lanzado. Y lo importante es la actitud de ir a otro mundo y presentar la fe y el Evangelio en su idioma lo mejor que puedes. Javier creía en el valor de la razón. Cree que nuestra religión es razonable. Cree que nuestro modo de razonar es el bueno. No sé hasta qué punto captó que otros razonan de otro modo. Hoy en el diálogo intercultural partimos de que cada palabra, cada concepto, cada expresión de una cultura y otra tiene sus diferencias. La forma de hablar, de construir frases, no es la misma. Incluso en el castellano de los españoles o los de América Latina hay diferencias. Mismas palabras con distinto uso y distinta mentalidad. Le dijeron que los japoneses son muy razonables, más que otros. Fue la cultura más razonable que conocía, eso le gustó. También le dijeron que le harían muchas preguntas y se fijarían si su vida es coherente con lo que predica. Cree que explicando las cosas de modo claro les va a convencer de lo sensata y buena que es nuestra fe. Hoy sabemos que esto no es así. El mundo es muy complejo, los seres humanos pensamos de forma distinta, no nos entendemos bien, tenemos formas de razonar distintas. Se puede hacer aquí una observación. La relación entre fe y razón es un tema en el que se sigue profundizando. El Papa San Juan Pablo II escribió la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, en 1998. El Papa Francisco completó una encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, en 2013, que aparentemente la había comenzado el Papa Benedicto XVI. No vamos a pedir entonces que San Francisco Javier supiera más que esos 3 papas juntos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y todos sus teólogos y ayudantes. Bastante hizo con ir con nuestra fe y su forma de razonar a la otra punta del mundo. Como digo, no se trata solo de traducir unas frases o palabras, que ahora es cada vez más fácil con la tecnología, sino maneras de ser y de razonar. Y Javier hizo muchos esfuerzos. Un ejemplo, en Ceilán llevó a cabo un debate, un seminario sobre temas religiosos. Es increíble que consiguiera eso. Se juntaron líderes de varias religiones, sacerdotes budistas, hinduistas, algunos sabios de Sri Lanka, de Ceilán y algunos católicos. Y decidieron organizar un debate para aclararse sobre 7 preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un santo? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el vicio y el pecado? Duró 2 semanas. ¿Cuál fue el resultado del debate? Un pequeño caos. El rey lo mandó parar porque había mucha tensión, no llegaron a acuerdos. Pero lo llamativo es el intento de diálogo serio hace 5 siglos. En el origen de todo esto estaba que el hecho de que el rey de Ceilán había prometido al rey de Portugal que se iba a bautizar en la religión católica, porque el rey de Portugal le había hecho favores al rey de Sri Lanka, de Ceilán. Y dijo que sí, pero luego, aunque dijo que sí, pues no pudo ser. El de Ceilán no podía bautizarse, era aceptar una religión extraña a la de los portugueses. Y eso no se lo aceptaría a la gente de su país, le echarían de rey.
La situación era tensa. Estando Javier por allí, en 2 lugares mataron a cientos de cristianos, por el hecho de ser cristianos. El rey dijo que, aunque él no, permitiría que los otros ciudadanos se pasaran a la fe católica. Pero luego no fue así, tampoco les dejaron. O sea, al final en la religión había también cuestiones políticas. La religión católica era la religión de los portugueses, no lo podían separar. Javier tendría buena intención, pero lo veían como enviado del rey. Sin embargo, transmitió mucho más. Javier era el hombre sabio, considerado y respetado por musulmanes y otros. No quiere decir que fuera perfecto. Hoy en día, con una perspectiva histórica, hacemos críticas desde el punto de vista de colonizador, es decir, criticando lo malo que tenía la colonización. Como siempre, lo fácil es ser simplista, lo difícil matizar y separar el trigo de la cizaña. Pero me quedo con el hecho de que Javier, gracias a su formación, es capaz de ver problemas y plantear propuestas como ese diálogo interreligioso. Es llamativo que en India estuvo con brahmanes hindús, en Indonesia con musulmanes, algunos sitios sunís, otros chiitas, como ahora, en Japón con budistas y sintoístas, en algunas ciudades también había judíos y gente de otras sectas, iba a los templos hindús o budistas a dialogar con las autoridades. Su diálogo con otras religiones fue limitado, pero lo hizo. De nuestra mentalidad de ahora puede decir que es limitado. Luego ha habido otras estrategias de inculturación y adaptar más la religión, no hay sin más con nuestro credo. Hay algo llamativo. Cuando estuvo en Japón, reflexionó más y se convenció de que Dios actúa en las conciencias de todas las personas. Comenzó a valorar más las culturas no cristianas o occidentales. Escribió lo que sigue. Los japoneses sabían que matar, hurtar, levantar falso testimonio y obrar contra otros y mandamientos estaba mal, y tenían remordimientos de conciencia en señal del mal que hacían, porque apartarse del mal y hacer el bien estaba escrito en el corazón de los hombres. Y así los mandamientos de Dios los sabían las gentes sin que otro ninguno se los enseñara, sino el Creador de todas las gentes. Algunos piensan que si hubiera durado más años, entre japoneses o chinos hubiera evolucionado más su pensamiento. Hay diferencia entre Javier en India y Javier en Japón. Si hubiera durado más, hubiera cambiado alguna cosa más. Aunque ahora podamos poner pegas, ¿cuántas personas en su tiempo o ahora han estado con interlocutores de tantas religiones? En su tiempo, no muchos, y ahora tampoco. Quitando los encargos de diversidad religiosa en los ayuntamientos, llevamos. Siglos más tarde, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia aceptó que puede haber cosas buenas y de Dios en otras religiones. Costó mucho, 4 siglos y medio después. Sea como sea, el testimonio de dejar tu tierra y tu cultura y tu forma de pensar e ir a otros contextos es muy bueno. Nos podemos preguntar si vivimos cómodos cada uno con nuestra gente y raza y cultura y religión, o si nos abrimos a otras formas de pensar o de rezar. Igualmente, si acogemos a inmigrantes que tienen otra mentalidad, otro color, otra ropa, otro olor y otro Dios. Y otro elemento unido a la razón en Javier es la necesidad del uso apostólico de los estudios. El trabajo universitario forma la mente del estudiante, le hace más crítico, aprende a pensar más, puede profundizar en muchos temas. Pero la capacidad intelectual que uno trabaja en los estudios no ha de ser solo para uno mismo o la propia carrera. Javier veía que eso era útil para el apostolado. Esto es difícil. Uno estudia, eso decimos a los jóvenes, para desarrollarse, para salir de la pobreza, para crecer como persona, para insertarse mejor en el mundo laboral, para participar en la vida social con más capacidad. Eso está bien. El mensaje debería completarse diciendo que también se estudia para servir a los demás, no solo a los intereses míos o de mi familia o de mi empresa. Cuando estuvo en Japón, Javier vio que allí había trabajo para curas y jóvenes occidentales. Lo mismo pensó al poco de llegar a la India. Pensaba en lo que había vivido en la Universidad de París y recordaba cómo muchos estudiaban para sí mismo, para progresar en la vida, no para servir a los demás. Lo sabe por experiencia. Él fue a París a hacer carrera. Pero salió de París con la intención de utilizar lo que había aprendido para una misión más generosa. Esa es la idea de los colegios jesuitas, universidades confesionales: entrar para aprender, salir para servir, decía el padre Roque. Desde India y Japón escribió algunas cartas a Europa.
en las que apelaba a la generosidad de los universitarios. Veamos algunas frases de algunas de estas cartas. Decía: muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes, en la India, por no haber personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. ¿Cuántos millares de gentiles se harían cristianos si hubiese operarios para que fuesen solícitos de buscar y favorecer a las personas y que no buscan sus propios intereses sino los de Jesucristo? Otra: me temo que muchos de los que estudian en universidades estudian más para con las letras alcanzar dignidades, beneficios o obispados que con deseo de conformarse con las necesidades que las dignidades y estados eclesiásticos requieren. Esto escribe desde India a Roma. Esta carta tuvo mucho éxito en Europa, se tradujo a varios idiomas, fue muy leída, muy comentada, y así Javier consiguió que San Ignacio enviara casi 50 jesuitas entre unos años y otros, casi 50 desde Europa a Asia. Javier era un conseguidor. Y también esta llamada a la generosidad no es solo para los universitarios. Todos los cristianos podemos usar bien o mal nuestros bienes, nuestras capacidades, nuestra fama. Podemos utilizar para nosotros mismos o para el servicio a los que más lo necesitan o para causas nobles como las de la Iglesia. Gaudela eta zer ikasten dugu guztionetatik. Arrazoia nola erabiltzen dugun aztertu behar dugu. Hemendik ondorio pare bat ateratzen ditugu. Alde batetik, arrazoia eta idaztea beharrezkoa da fedea defendatzeko, azaltzeko, pertsonekin eta kulturekin elkarrizketatzeko. Fedea ez da sentimendu bat soilik. Bestalde, prestakuntzak eta intelektualtasunak erabilera eta aplikazio eskuzabala edo berekoia izan behar dute. Ongi komunean pentsatuz. De todo esto que aprendemos, recordamos que examinar cómo usamos la razón nos lleva a pensar en el poder de la razón y de la ciencia y de la formación. Y de aquí sacamos un par de conclusiones. Por un lado, hace falta razonar y escribir para defender la fe, para explicarla, para que dialogue con personas y culturas. La fe no es solo sentimientos y acciones. Se ha expresado y formulado de un modo concreto aquí en Occidente hace muchos siglos. Hay que actualizarla en diálogo con la cultura actual y las distintas religiones. En un mundo con cada vez más ideas y opiniones, hemos de distinguir qué es nuestra fe, actualizarla y hacer que nos siga alimentando. Por otro lado, la formación y lo intelectual pueden tener un uso y aplicación generoso o egoísta. El cultivo de la ciencia, de la razón, de lo intelectual, es algo bueno porque potencia la actividad humana. Debemos de saber hacerla compatible con la fe y que no sea un instrumento de elitismo. Y terminamos con una oración puestos en pie. Señor, te agradecemos nuestra capacidad de razonar, de pensar, de imaginar. Agradecemos a los doctores de la Iglesia que han dialogado con las culturas en la historia. Agradecemos, Señor, la diversidad de culturas y las riquezas del patrimonio de la humanidad. Agradecemos a quienes interpretan los signos de los tiempos y nos dan luz para seguir peregrinando. Dios nuestro, te pedimos que nuestra razón no nos haga fríos y nos aleje de la fe. Queremos que no nos haga sentirnos superiores ni diferentes a otros. Dios nuestro, danos apertura de mente, capacidad de discernir y de ser razonables. Que pongamos ideas buenas en nuestros apostolados y profundicemos cada vez más en ellos. Amén. Y a continuación rezamos juntos la novena de la gracia. Tenéis en los bancos la estampa para poder hacerla de manera dialogada. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Queremos ante todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos. Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros, con todo el corazón,
y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida. Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena. Pues pedimos para que Dios conduzca a la Iglesia por el camino de la fe, el servicio y la alegría profunda del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los misioneros y misioneras que están entregando su vida por la causa del Evangelio, por la causa del Señor Jesús, en tantos lugares, en los lugares más pobres y necesitados, en los lugares donde todavía no se conoce al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que hacemos la novena de la gracia, para que imitemos su amor a Cristo y a la Iglesia, anunciando con alegría y la pasión que Javier tuvo al hacerlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y presentamos a Dios por medio de San Francisco Javier nuestros deseos y necesidades personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Eterno Dios, creador de todas las cosas, Acordaos que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza. acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre reveló tu amor inmenso. Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia. Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra. Por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier, Ruega por nosotros. Y nos disponemos a adorar el Santísimo Sacramento cantando Tantum Ergo Sacramentum.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Jesús, su santísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. A continuación podrán acercarse a adorar la reliquia de San Francisco Javier en 2 filas por el centro de la basílica. Pero antes terminamos cantando el himno a San Francisco Javier. A continuación, para el que desee, tendremos la Eucaristía.